Alumnos, ¿cómo se encuentran? Yo estoy muy feliz, bastante contenta de poder compartir con ustedes otra clase. Nuestra clase del día de hoy se trata sobre el resumen, así como se van a poder dar cuenta. Exacto. Miren, aquí en nuestra diapositiva vemos qué es un resumen. Ok. Un resumen según F.W. Lancaster es una breve representación del contenido de un documento. Recuerda que representar es estar en el lugar de otro objeto. Por ejemplo, una paloma representa la paz. Como la paz es una idea abstracta y ambigua, la paloma sintetiza simbólicamente el concepto de la paz. Una fotografía representa la realidad, de igual modo un resumen recoge lo más importante de un texto para representarlo, es decir, lo representa sin que tenga alguna, alguna historia larga, por así decirlo. Vamos a hablar ahora de las características de un resumen. Vamos a hablar ahora de las características de un resumen y después vamos a ver el siguiente resumen de cómo hacer un resumen, el siguiente video de cómo hacer un resumen muy interesante. Ok, primero comencemos con las características del resumen. La primera es la entropía, que es la economía y la efectividad en el uso del lenguaje. Utilizar el menor número de palabras para expresar una idea. La pertinencia, que es la adecuación al contenido del documento, ni explicarlo ni criticarlo, simplemente fiel a las ideas bases. La coherencia es el grado de relevancia entre las partes de un discurso de encadenamiento semántico del texto. La consistencia, que es la organización de la estructura y contenido del texto siguiendo el estilo único. Ok, chicos. Ahora, ¿cómo debe ser un buen resumen? Un buen resumen debe ser un resumen claro, con un contenido preciso, utilizando términos precisos para alcanzar la máxima plenitud del significado con el mínimo de palabras. Debe ser conciso. El resumen es una condensación de la información que debe ser muy corta para que se pueda entender. Un buen resumen debe ser fiel, reflejando los elementos esenciales del original sin aportar ideas nuevas ni cambiar nada del texto. Un buen resumen debe ser directo, que debe destacar el contenido principal del documento, distinguiendo entre la información esencial y la anécdota. El objetivo es muy importante de un resumen porque no debe calificar ni interpretar el contenido del documento original. El metódico, este debe ser ordenado con la estructura. Es una estructura del documento original. Recuerden que en el resumen nos basamos con el documento original. Ok, chicos, ahora sí, después de haberle dicho esto, vamos a ver ese video que tengo preparado para ustedes de cómo hacer un buen resumen. Así que, por favor, vamos a prestar muchísima atención al video. Listo. Hola chicos, hoy vengo con un nuevo consejo para estudiar. En este caso vamos a hablar de los resúmenes. ¿Qué es eso de los resúmenes? Se trata de sintetizar la información para que podamos estudiar fácilmente. ¿Cómo hacemos un resumen? Imaginaos que tenéis una unidad muy larga. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es, en primer lugar, leer. Si no hemos leído ese tema y no conocemos la información, no podemos resumirla. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Subrayar. Yo siempre recomiendo que se haya leído varias veces antes el texto para luego poder subrayar bien. Recomiendo que subrayéis el lápiz, pero sí que es cierto que si a lo mejor os gustan más los subrayadores porque llaman más la atención, adelante. No tenéis que elegir un color predeterminado. Si os gusta verde, amarillo, si queréis mezclarlos, tal color para los títulos, el otro color para el contenido, como prefiráis. Realmente ese subrayado luego nos va a servir a la hora de redactar. ¿Y qué es lo que tenemos que redactar? Pues esa síntesis. En este caso, para el resumen, tenemos que destacar 3 puntos principalmente. Las ideas principales, que normalmente en este tipo de apuntes suelen ser conceptos claves, luego las ideas secundarias o explicaciones con más contenido y por último ejemplos. Todo ello junto en un mismo folio
nos dará ese resumen que podemos utilizar para estudiar. Mucho más sencillo que a lo mejor una unidad didáctica grande. Espero que lo hayáis entendido bien y os veo en el siguiente consejo. Listo, chicos, ella da algunos datos, algunos tips para hacer un buen resumen y como yo ya les expliqué, hay características y cómo debe ser un buen resumen. Ahora sí, chicos, vamos a la siguiente diapositiva, que nos habla de la recepción y la crítica. Ok, de la recepción y la crítica. ¿De qué habla cuando dice recepción y crítica? Esto quiere decir de que tiene una buena presentación, una buena evaluación de un programa para afirmar y llevar a cabo un grupo de fundadores que todo esto tenga un análisis, que tenga un buen análisis, que tenga alguien que redacte, que tenga, diga, sí, yo voy a dar este resumen a conocer. Ya. Y en cuanto a la crítica, el resumen también tiene que ser criticado. Porque, ¿qué pasa si el resumen no es criticado? Podemos poner cualquier resumen, claro, pero tiene que ser criticado, ya que este debe tener mucha coherencia y debe apegarse al documento original. Hablemos de un periódico, no podemos hacer un resumen que tenga tus propias ideas, ya que le quitaría totalmente la coherencia al resumen, le quitaría de todas las maneras posibles la veracidad. Y entonces esto así va a poder hacer que el resumen sea verídico y verdadero. Ahora sí, chicos, vamos a cambiar de diapositiva. Aquí dice el artículo de opinión. ¿A qué se quiere referir con el artículo de opinión? Ok, yo les explico. Los textos periodísticos forman parte de nuestra vida cotidiana en el periódico, en la televisión. Gracias a ello estamos informados de lo que ocurre en el mundo. En un periódico no solo se recogen noticias o reportajes que nos den información de lo que ocurre a nuestro alrededor, también aparecen escritos que se reflexiona y se opina acerca de estos temas. Y se trata de los textos argumentativos que tienen los artículos de opinión. El artículo de opinión es un texto periodístico que el autor expresa opinión personal sobre un tema en la actualidad. Y así esto va a llamar la atención de los que van a ver este artículo. Un artículo de opinión se caracteriza por los siguientes rasgos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Generalmente presenta una estructura expo-argumentativa a partir de un hecho en la actualidad. El articulista expone una idea y la argumenta en favor o en contra, esto consta con una introducción, un desarrollo y una conclusión. El tema es libre, lo elige el propio autor en función de su interés general o de la actualidad del asunto tratado. En el artículo de opinión presenta un estilo ágil y un lenguaje muy claro. Aunque cada autor es libre de poner su estilo en particular, la intención es difundir la opinión del autor sobre un tema que no tiene que coincidir necesariamente con lo del periódico, sino, como ya les digo, puede hacer reflexionar a los lectores o un hecho de la actualidad que tenga relevancia. Entonces, chicos, eso ha sido todo por nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que hayan podido conocer cómo hacer un buen resumen, que hayan conocido del texto argumentativo y del artículo de opinión. Entonces, chicos, es todo por la clase del día de hoy. Los veo en la siguiente clase. Un gusto poder compartir con ustedes.